Gloria a Dios, es un honor, un privilegio, hermanos, sintonizarme con ustedes, estar juntos en comunión y con el deseo de seguir glorificando a Dios, de alabarle, de cantarle, de poder abrir nuestro corazón y como un día de hoy, un día bello, donde nos hemos dispuesto, hermanos, a congregarnos, a escuchar la palabra de Dios también y poder, hermanos, recibir esas bendiciones que Dios tiene para nosotros siempre. Dios es bueno y grande en misericordia. Así que es un gran honor, hermanos, cantar al Señor, bendecir su nombre, recibir su presencia, recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Es siempre un privilegio poder cantarle, porque no hay lugar más grande, más alto que nosotros podemos estar, sino a los pies del Señor, hermanos, abriéndole nuestro corazón, sincerándonos con Él, bendecirle porque Él es nuestro Dios, porque Él es grande, Él es único, no por lo que nos da, no por lo que recibimos de Él, porque siempre será de bendición todo lo que recibimos de Dios, sino porque Él es Dios y nos ha permitido conocerle y nos ha permitido, hermanos amados, tener dentro de nosotros algo que es muy de Él y es su Espíritu Santo. Nos ha permitido darle nuestro corazón, nos ha permitido, hermanos, ser parte de esa iglesia, de su pueblo, de sus hijos. Qué bendición, hermanos, estar delante de su presencia, cantarle y adorarle y levantar nuestras manos, podernos congregar en una iglesia el día de hoy o en una casa donde ustedes estén congregándose, hermanos amados. Ahí está el Señor bendiciendo sus vidas, preparando tu vida para más, preparando tu vida para bendecirte, para darte, para levantarte, para sanarte, para liberarte. Porque para todo Dios tiene una preparación para nuestra vida, hermanos. Dios no le va a dar a alguien abundancia si esa abundancia lo va a perder, si esa abundancia lo va a matar, si esa abundancia lo va a alejar. Hablo matar espiritualmente hablando. Como no le va a dar a alguien sanidad, muchas veces tenemos que pedirla, muchas veces, hermanos, tenemos que sincerarnos en ese momento difícil de angustia, donde nosotros, hermanos, necesitamos ser sanos, pero tenemos que entender el por qué estamos enfermos muchas veces, qué sucedió, o tenemos que entender cuál es el proceso, cuál es el trato, qué es lo que Dios quiere con nosotros, de qué manera Dios nos está hablando, de qué manera Dios nos está guiando, de qué manera Dios nos está exhortando, de qué manera Dios nos está haciendo o nos está permitiendo ver los tiempos que estamos viviendo. Porque Dios usa todas las cosas, hermanos, pero estoy seguro y convencido que Dios quiere hablarnos, que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere, hermano, que le entendamos, que Dios quiere revelar el plan divino a la vida nuestra, hermanos, a la vida tuya, a tu corazón. Hermano y hermana que estás aquí, estamos delante de la presencia de Dios con la intención, hermanos, de poder agradarle y bendecirle. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de recibir de ti, de escuchar tu palabra, Señor, de poder bendecir tu nombre, porque no hay nadie más grande que tú, Señor. Tú eres único, tú eres grande, tú eres bendito por todos los siglos, oh Dios de los cielos. Eres bendecido por tu iglesia, eres bendecido por lo más vil y menospreciado de este mundo, pero a lo cual tú viniste, extendiste tu mano, a lo cual, Señor, tú trajiste aquí, Señor. Qué bendición es poder, oh Dios, estar delante de ti, a tus pies. Ahí está nuestro corazón, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón, por quien tú eres, porque eres digno de ser alabado. Señor, no tenemos una riqueza que te podamos dar, porque tú eres el dueño del oro y de la plata. No podemos, oh Dios, comprar
un incienso y traerlo. Nuestra alabanza, nuestras adoraciones son como el mejor incienso que viene delante de tu presencia. Señor, recibe toda la honra y toda la gloria en nuestra casa, en Visión Emmanuel y en todas las iglesias donde ahora mismo están congregados en todo el mundo para bendecirte. Pero permite, Señor, que seamos una iglesia como la estructura que tú diste desde el principio, de la estructura que los apóstoles, Señor, establecieron, de la manera que Pedro, Señor, entendió la visión que le diste, de manera que Pedro entendió lo que tú querías hacer con él. De igual manera quieres hacer con nosotros el día de hoy. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús, eres tan grande, eres tan maravilloso, que tienes un plan para nosotros. Aleluya, Señor, nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor, hermanos. El día de hoy nos toca poder compartir sobre Hechos 11 en esta escuela dominical, hermanos. Esperamos en Dios poder tener ya servicios, hermano, y poder también estar entonados, sintonizados con ustedes. Ya no solo una escuela dominical, sino los servicios dominicales. Mientras el Señor no lo permita de esa manera para nosotros, estaremos con las escuelas dominicales acá en casa, hermano, para los que puedan venir, para los que quieran venir, para los que Dios traiga, pero también para con ustedes, hermanos, que nos sintonizan en muchas partes del mundo, en Centroamérica, en Sudamérica. Gracias damos al Señor, hermano, por el pastor Henry, por la hermana Marta, por la hermana Gloria, por todos los que nos escuchan, por el pastor Roberto, hermanos, que también está sintonizando. Les enviamos un saludo. Que la paz de Dios sea con vosotros, amados hermanos. El tema que ahora nos lleva en la escuela dominical es el Espíritu Santo me dijo. Porque en la estructura de la iglesia quiero enfatizar, hermanos, la importancia del Espíritu Santo. La importancia de que el Espíritu Santo se siga manifestando en nuestra vida, en nuestra iglesia o la iglesia donde Dios nos lleva, en nuestra casa donde vivimos, donde Dios quiere manifestarse y quiere hablar a la vida de todos aquellos creyentes. El tema de hoy es algo importante, hermanos, que la iglesia no debe de descartar, que la iglesia, hermanos, no debe de descartar, que la iglesia debe de anhelar, debe de añorar. Y al hablar iglesia, hermano, hablo de los creyentes, obviamente, hablo de los congregantes, hablo de ti y de mí que lideramos, que predicamos, que enseñamos. Hablo, hermano, de todo aquel que inclusive ha de ser salvo a través de esas predicaciones, pero que vengan todos al conocimiento de nuestro Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Que cada iglesia, que cada casa tenga bien presente que hay un Espíritu Santo que habla. Ese es el poder de la iglesia, la diferencia entre una iglesia y otra iglesia. Entre una iglesia donde hay un avivamiento, no puede haber avivamiento si no hay Espíritu Santo. No puede haber, hermanos amados, un avivamiento si la iglesia no está con su corazón abierto a que el Espíritu hable, a que el Espíritu obre, a que el Espíritu de Dios prorrumpa, que el Espíritu de Dios guíe, que el Espíritu de Dios levante, que el Espíritu de Dios, hermano, revele la palabra, de que el Espíritu Santo, aleluya, nos dé la enseñanza y nos guíe paso por paso lo que debemos de hacer. Hemos puesto, hermano, a través del tiempo, y no lo digo por ti, no lo digo por mí, pero en general la iglesia, hermano, quiere funcionar únicamente como una organización, y eso es porque hay muchos hombres metidos en la iglesia que son líderes y que no le están dando la oportunidad a Dios a través de su Espíritu Santo que tome control. Ya sea porque tengamos miedo, ya sea porque por ignorancia no conocemos el poder del Espíritu Santo. Hermano, como la Biblia lo menciona, que hubo uno que era poderoso en la palabra, pero que no tenía el Espíritu Santo, pero ya era poderoso en la palabra.
Pero vinieron estos dos siervos, estos dos oyentes, estos dos discípulos y le vinieron a corregir, no en público, sino lo trajeron, hermano, aparte y le enseñaron el bautismo del Espíritu Santo, el camino de Jesús, porque él solo conocía hasta el bautismo de Juan el Bautista. Entonces, ahora, hermanos, el tema es el Espíritu Santo. Me dijo, para los que creen que el Espíritu Santo no habla o que eso es de otro tiempo, yo les voy a leer lo que dice la Biblia, lo cual, amados hermanos, es la misma palabra de ayer, hoy y siempre. Es más, Jesús se hizo el verbo de Dios, la palabra viva. Por eso es que esta palabra de la Biblia que leemos debemos de creerla, pero no solo una parte, ni solo otra parte, toda. Debemos de amarla, debemos de, hermano, honrar la palabra. Nosotros debemos de ajustar nuestra vida a la luz de la palabra. Debemos de caminar, inclusive el ministerio que Dios nos da, inclusive la manera de gobernar en nuestra casa, porque hoy vamos a ver qué tan vital, tan importante es que Dios obre en nuestra casa, comenzando desde nuestro corazón. Hermanos, así comenzó la iglesia. Así comenzó Dios a obrar, así comenzó Dios a formar su iglesia, obrando en casas, obrando a través de discípulos, obrando a través de siervos, obrando a través de personas que le creyeron y que decidieron dejarlo todo y que decidieron seguirlo y que le entregaron su vida y que le entregaron su corazón. En Hechos 11, hoy leo, hermanos, para ustedes, en el nombre del Señor, hermanos, este texto bíblico que dice así, el 11, Hechos 11, leo para ustedes, 12, capítulo 11, versículo 12, dice, aleluya, el Espíritu Santo me dijo, escuche esto, Pablo no estaba mintiendo, no estaba exagerando, no estaba preguntando si le creían o no lo creían. No estaba diciendo eso para que le creyeran más. Simple y sencillamente Pedro está hablando a los que le están escuchando, pero está diciendo estas palabras literales. Dice, el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos y que no tuviera miedo. Que fuera con ellos y que no tuviera miedo. 6 miembros de la iglesia de Jope fueron conmigo. Este solo es el texto, pero yo les quiero comenzar a hablar sobre el contexto de lo que acabo de leer para no malinterpretar, para no añadir, hermanos, lo que Dios no quiera que añadamos, sino que pueda haber una revelación y un mejor entendimiento tuyo y mío de lo que Dios quiere hacer hoy, de la manera en que Dios habla hoy, de la manera en que Dios siempre ha hablado, de la manera en que la iglesia debe de ser guiada. O la guía el hombre o la guía el Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que hacer el hombre para que sea el Espíritu Santo que guía a la iglesia? Estar abierto, estar dispuesto, no dudar de Dios, no tener miedo. Aquí lo dice, no tengas miedo. A veces, hermanos, oímos al Espíritu Santo hablarnos, pero tenemos miedo, estamos confusos, estamos, hermano, así como que... Hermano, ¿sabes por qué? Porque estamos oyendo dos voces, porque en tu mente todavía oyes la voz de tu corazón, la voz de tu alma, mientras que tienes que oír en medio de eso, saber cuál es la voz del Espíritu Santo. En toda la región, Pedro dice, en toda la región de Judea, se supo que también los que no eran judíos, leo el 11:1, que no eran judíos habían recibido el mensaje de Dios, o sea, los gentiles. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los apóstoles y los seguidores judíos se pusieron a discutir con él, no a platicar, a discutir. Y le reclamaron. Leo la versión, hermano, por si usted no lo tiene de la misma manera. Estoy leyendo la versión, traducción al lenguaje actual. Si usted la consigue en la internet o la tiene, hermano, dice cabal como lo estoy diciendo. Entonces dice, le reclamaron,
tú entraste en la casa de gente que no es judía. Mire el reclamo, porque era su tradición o su costumbre o su religión. Hasta comiste con ellos. Pedro, comiste con ellos. Están reclamándole. Pedro empezó a explicarles todo lo que había pasado. Mire esta escena. Un día yo estaba orando en el puerto de Jope. De pronto, escuche, tuve una visión. Pedro tuvo visión. La iglesia tiene que tener visión. Los directores, los pastores, los apóstoles, cada ministro, hermano, los evangelistas, tú, hermano Henry, tú, hermana Andrea, Viviana, que nos sintonizas, todos tenemos que tener, si tenemos Espíritu Santo, Dios nos puede dar visión, Dios nos puede hablar en casa. Es más, dice aquí, un día yo estaba orando en el puerto de Jope, de pronto tuve una visión, vi que el cielo bajaba. Esta es la continuación del domingo pasado, por si quiere escuchar el mensaje, está aquí en Visión Emanuel. Vi del cielo que bajaba algo como un gran manto colgado de las 4 puntas. Miré con atención y en el manto había toda clase de animales domésticos y salvajes y también serpientes y aves, lo cual eran inmundos y que no podían comer en el Antiguo Testamento o de acuerdo a la ley que se les había dado a los judíos. Entonces, yo jamás he comido alimentos prohibidos, pero Dios me dijo, Dios nos dice, Dios le habló, y no estaba leyendo él en la Biblia, como algunos dicen. Si no está en la Biblia, no lo creo. Gloria a Dios, porque hay que creer todo lo que está en la Biblia, pero el Espíritu Santo no está marcado únicamente en la Biblia, porque por eso es Espíritu Santo, y por eso nos habla, y por eso nos guía, y por eso él le oyó con sus oídos. Fue literal lo que escuchó, pero él pudo decir, como a veces nosotros podemos llegar a decir, hermana Gloria, hermanos amados, Dios puede hablarnos. Más allá que cuestionemos la voz o la sigamos, pero Dios nos puede hablar, porque estas son las palabras de Pedro que está expresando para que nosotros sepamos, amados hermanos, que Dios habla hoy. Que Dios tiene palabra para ti, que Dios tiene, dice, Dios me habló, yo le respondí, no Señor, de ninguna manera, nuestra ley no nos permite comer carne de estos animales, yo jamás he comido animales prohibidos, pero Dios me dijo, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas que eso es malo. Esto fue un rema, esto fue una revelación, esto fue una visión, no estaba en la Biblia. Él no tenía cómo acudir a una Biblia literal, hermanos, como hoy nosotros podemos, hermanos, abrir la Biblia y está allí, podemos señalar con el dedo, aquí está, podemos decirle a cualquiera lo que estamos predicando, no es una herejía, está en la Biblia, lo creemos. Pedro no tenía ese lujo que ahora nosotros tenemos. Y aún teniendo esta palabra, muchos se pierden. Aún teniendo esa palabra, muchos no entienden el mensaje del Espíritu Santo, como tampoco la imposición de las manos, hermano, como tampoco el profetizar. Todo lo quieren claro, todo lo quieren que... Pero sí, hermano, si fuera todo claro, entonces Dios no le hubiera hablado en parábola a los discípulos. Hay cosas que el Espíritu nos va a dar, nos va a revelar, nos va a guiar. Si no hubiera Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. A veces nosotros podemos malinterpretar, sí se puede malinterpretar, se puede uno equivocar, sí se puede equivocar, pero Dios que pesa los corazones sabe cuál es la intención con la que lo hacemos. Y cuando comenzamos a hacer algo que Dios no nos dijo y creímos que fue Dios, hermano, fácil. Hay que reconciliar, hay que pedir perdón, hay que comenzar de nuevo, hay que dejar de hacerlo y seguir. Pero no hay que tenerle miedo a lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere hablar. Porque Pedro lo está enseñando en este pasaje. Está diciendo, tuve una visión. Está diciendo aquí, Dios me habló. Está diciendo en el 10, el Espíritu Santo me dijo. Mire el vocablo, mire la verba, mire la palabra que Dios estaba poniendo, hermano, en cada uno de ellos. Dios me dijo.
Y dice, leo el 13, al llegar a Cesarea, entramos en la casa de Cornelio, una casa, la casa de Cornelio, una casa. Él nos contó, mire qué conversaciones, él nos contó que un ángel del Señor se les había aparecido y le había dicho, un ángel del Señor se le apareció a Cornelio que estaba en su casa. Hermanos, en realidad nosotros nos falta mucho que aprender, aunque tengamos años de estar en la iglesia. A veces nos ha crecido la cabeza en el conocimiento, pero no en el corazón, en la humildad, en la sencillez. Creemos que lo sabemos todo. Nos da miedo el fluir del Espíritu Santo, solo porque algunos han agarrado culebras, como yo agarro este lapicero, y las han mecido así, y empiezan a hablar lenguas, porque dice la Biblia que agarraremos serpientes y no nos hará daño. Hermanos, se han ido al extremo. Otros, hermanos, me contaba el pastor Edwin, que vino una persona en una iglesia, hermano, y dice que se bajó del púlpito, se bajó de predicar y le metió el dedo duro en el oído a la persona y le digo, el Señor dice que hoy vas a oír. Bueno, la hermana tuvo que tal vez ir al hospital o al médico, o se quedó, esas fueron las palabras textuales del pastor Edwin, le quedó doliendo el oído. Correcto que hay extremos y debe de haber un orden y una disciplina, porque aquí Pedro no estaba siendo desordenado, estaba hablando cosas nuevas. Aquí tampoco Cornelio estaba haciendo un desorden para decir, hermanos, dice que el Espíritu, un ángel se les apareció. Al llegar a Cesarea, entramos a la casa de Cornelio, él nos contó que un ángel del Señor se les había aparecido y les había dicho. Pero este éxtasis, este estado espiritual, este estado de Cornelio no hizo que revoloteara, se caera al suelo, hermano, y que golpeara a los hermanos. No, hay cultos que se manifiestan de esa manera y hay que cuestionarlos, pero eso no es, hermano, cuestionar al Espíritu Santo, es llamar al orden. Hay cosas, hay detalles que la iglesia debe de tomar control. Un pastor que no dirige, un pastor, hermano, que no organiza o que no limpia su casa, no puede tener la casa de Dios limpia. Un pastor, hermano, que no se pone a pensar que la iglesia es como la casa de Dios y que de la misma manera tiene que tener su casa ordenada y tiene que tener, hermano, la iglesia ordenada, su casa organizada y la iglesia organizada en todo aspecto, en todo sentido. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablar en las casas, porque Dios quiere hablar afuera del marco de las cuatro paredes, afuera del gran templo, del lucerío o cualquiera que sea el escenario dentro del templo. Dios quiere hablarnos a la mente y al corazón, al oído, hermana. Amén. Dios quiere que tú le escuches y que digas amén. Dios quiere que seas espontánea, que seas rápida, que no seas ni lenta ni perezosa, ni lento ni perezoso, sino que inmediatamente, Señor, me estás hablando, ¿qué quieres que haga? Cornelio aquí, hermano, lo narra. Él nos contó cómo un ángel del Señor se le había aparecido. ¿Se nos aparece un ángel? ¿Has tenido comunión? No, ¿por qué? Porque ya no hay ese mover, pero no porque Dios no quiera darlo, porque Dios sí lo da, porque Dios sí habla, porque Dios sí usa su Espíritu Santo con poder y con gloria. No metas al Espíritu Santo en el marco de tu mente carnal, en el marco de tu mente religiosa, en el marco de tu alma, hermano, porque la carne se refleja en el alma, o el alma está empapada de los deseos de la carne. Mételo en el Espíritu Santo y comunícate con tu espíritu al Espíritu de Dios. Comunícate como estos varones. Pero ¿por qué había esa comunión con Dios? En las casas, porque también en las casas buscaban a Dios con todo el corazón,
porque también sus casas eran casas de Dios. Como Dios quiere que entiendas que tu casa es casa de Dios y lo que allí está pasando lo estás viviendo delante de Dios, de lo que allí estás ministrando a tus hijos únicamente, no importa si no es a la iglesia, eres parte de la iglesia porque eres creyente, porque eres persona y porque eres llena del Espíritu Santo, y si aún crees que no lo eres, vas a ver lo que va a suceder aquí en Hechos 11. Te vas a dar cuenta de la manera en la que Dios estaba obrando al principio de la iglesia y dejó de orar en muchas iglesias. Hasta el día de hoy no pasa nada. Son cultos aburridos, son cultos tediosos, son cultos secos, son cultos donde no pasa nada. Y no es que tenga que pasar, ni que lleguemos con el pensamiento premeditado. Vamos a ir a danzar, hermano, y a golpear a todos los hermanos. No, porque la Biblia nos encarga y nos recalca y nos instruye a que lo hagamos todo decentemente. Estos hermanos estaban teniendo revelaciones y visiones y palabra del Espíritu y palabra de Dios y manifestación de ángeles, y no eran desordenados. Se puede recibir guianza de Dios y no ser desordenado, y no quebrantar una ley de Dios, y no quebrantar una ley humana. Simple y sencillamente, hermano, personas que escuchan y obedecen y hacen, dispuestas a servirle a Dios, no en su marco. Por eso tiene Dios que trabajar en nosotros. Por eso Dios, al que le oye, le habla. Al que le quiere escuchar, le habla. Hermanos, tenemos que lograr que el Espíritu Santo guíe a los creyentes de las iglesias, aunque no guíe a los pastores a veces. Porque si tú no le abres el corazón, la mente, el entendimiento, tampoco lo va a hacer. Por eso es que tenemos que estar reunidos en un mismo sentir. Y usted va a ver aquí, o ya lo vio, como Pedro dice que 6 hermanos de otra iglesia lo acompañaron. No iba solo, porque para él también era una cosa diferente. Ahora un manto, una visión de un manto de hermano de animales inmundos que él nunca había comido. Dios le estaba hablando de una manera diferente. No tenía una Biblia para decirle a los otros apóstoles, o que los otros apóstoles dímelo. ¿Y dónde dice la Biblia? La Biblia está en el corazón, hermanos. La Biblia está en tu comunión. La Biblia, hermanos, es nuestra guía y ahora la tenemos. Eso es más fácil ahora. Solo tenemos que leer y creer y obedecer. Pero Dios todavía habla. Yo te lo digo, hermano, delante de Dios. Pongo a Dios como testigo. Hermano, no sé si me crees, pero Dios habla. Yo he oído su voz. Y no por eso soy más santo, ni soy mejor, ni soy perfecto. Pero en su momento, cuando me ha hablado, es para obrar con poder. Fue para salvarme la vida. Fue, hermano, para irle a salvarle la vida a alguien que estaba a punto de morir. A alguien que literalmente estaba siendo estorbada por un espíritu inmundo. Y una voz me habló y la cuestioné. Como tú estás escuchando mi voz, hermano, ¿voy o no voy, Señor? ¿Cómo quieres que vayas? Y mira tan lejos y mira lo que se me destruye mis planes. Fue mi coloquio con Dios. Pero cuando obedecí y fui y entré a la casa, la persona cae. No fue sino hasta que llegué, la persona cayó, pero así, mi hermano, de golpe, ¡pau!, se cae. Y cuando miro, empieza a convulsionar. Pero era un demonio de muerte que estaba a punto de matar a esa hermana. No sé por qué en algunos casos se da así, no sé por qué a mí me sucedió, pero escuché la voz. Tenemos que oír la voz bendita de Dios que nos quiere hablar, hermanos. Así le sucedió a Pedro, pero también a Cornelio. Hermano, están testificando. Él nos contó como un ángel, él testificó, él nos dijo, hermano, y le creímos, porque a mí también me habló el Espíritu Santo y me dijo... El Espíritu Santo me dijo, hermanos, hay hermanos que se osan cuestionar cuando una persona dice, es que Dios me habló. Se molestan, se enojan. Yo he hablado con ellos.
Hay hermanos que se han burlado de mí cuando le digo a mí Dios me habló. ¿Qué te crees? Así hace la casa. Y la cara, ¡ay! ¿Qué te crees? ¿Crees que tú eres santo? Si tú eres un don nadie, si nadie te conoce. Así me han hablado. Literalmente, hermanos. Hasta es una ofensa que uno les diga, Dios me habló. No, hermano, a ti no te habló Dios. A ti no te habló Dios. Te habló tu mente. Pues Dios habla a la mente, habla al corazón. Dios habla al oído. ¿Qué podemos decir? Pero es que tú no eres Pedro. Pero tú no eres Cornelio. Pero tú eres tú y tienes el Espíritu Santo de Dios. Y Dios también te habla, Jasmine Rodríguez. Dios también te habla. Dios a ti te usó siendo una jovencita para reprender un demonio en tu hermano. Y tú lo sabes. Sabes que lo que te digo es cierto. Sabes que Dios habla porque a ti te preparó. Empezaste a hacer preguntas a tu Padre antes de que sucediera. El Espíritu Santo te iba a usar con poder y con gloria. Una jovencita así chiquita como yo, liberando a un hombrazo grande, alto, robusto, que cuando otra persona quiso intervenir le quebró la pierna, pero a ti no te pasó nada y tú fuiste el que levantó la mano y en el nombre de Jesús de Nazaret reprendiste ese demonio y la gran persona cae al suelo. ¿Sí o no, hermana? Eso no ha dejado de pasar. Así como en Hechos, Dios sigue hablando, Dios sigue obrando. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, el control en nuestra casa, el control en la iglesia, el control en nuestras decisiones, el control en lo que vamos a aportar, el control en lo que vamos a hacer, el control de todo de nuestra alabanza, hermanos. Si queremos que la gloria de Dios se mueva como al principio, pues la iglesia no era vacía, la iglesia no era, hermano, un funeral donde la gente iba a llorar a su muerto. La iglesia estaba llena de gozo, la iglesia estaba llena de palabra, la iglesia estaba llena de bendición de Dios. La iglesia, hermano, tú te reunías con uno, con otro y todos testificaban del poder del Espíritu Santo, de lo que Jesús hacía. La iglesia estaba llena de milagros, la iglesia estaba llena de personas como tú y como yo que le creían, hermanos, que se disponían a ir a una calle a predicar, que se disponían a ir a visitar a una casa, que se disponían, hermanos, a ir a otra ciudad, hermano, a hacer la obra de Dios. Resucitaban muertos, levantaban paralíticos, la sombra de ellos, porque tenían unción. Mas no así ahora, pero es lo que Dios quiere que tengamos. Que tengas la unción en tu casa, aleluya. Que tengas la unción en tu corazón. Que tu casa sea de bendición, que tu casa sea, hermano, un lugar donde Dios llega cómodamente y te visite y te hable, o más, que le hable al inconverso, que le hable, hermanos, a los otros. ¿Para qué? Para que Dios obre, para que Dios traiga, para que Dios les avise a los otros, hermano, qué es lo que Dios está haciendo contigo. Yo empecé a hablarles. Mire esto que dice. Al llegar a Cesarea entramos en la casa de Cornelio. Leo el 11:13. Él nos contó cómo un ángel que se le había aparecido le había dicho: envía unos mensajeros a Jope para que hagan venir a un hombre llamado Pedro. El mensaje que él te va a dar, eso fue lo que le dijo el Espíritu o el ángel. El mensaje que Pedro te va a dar, el mensaje que el siervo te va a dar, el mensaje que él tiene para ti. Escuche, el mensaje que salva. Mire lo que dice aquí y lo leo con usted. El mensaje que él te va a dar hará que se salven tú y toda tu familia y toda tu casa. Mire qué mensaje. Wow. ¿A dónde lo envió? ¿A dónde envió Dios? Envió Dios a la casa de Cornelio.
Aleluya, hermanos. Hemos dejado de desvalorar las casas. Hemos dejado de quitarle la esencia a la iglesia, la presencia a la iglesia. Hemos minimizado tanto, hermano. ¿Por qué? Porque hay hombres que han venido enseñando por generaciones que son ellos, que son sus predicaciones, que son sus reglas, que son su estructura, que es su iglesia, que es su denominación, que es su cobertura, que es su estilo, que es sus luces, que son todo lo que el humano puede comprar sin el Espíritu Santo. Y queremos la gloria de Dios. Y queremos estar preparados. Y debemos de rogarle a Dios porque el Espíritu Santo vuelva a las iglesias. Pero al hablar las iglesias, una vez más, me refiero a los creyentes. Me refiero a ti que me escuchas, que hoy Dios te puso a sintonizar este devocional. Que Dios te quiere hablar, hermano, estando en tu casa. Estando, hermano, tal vez en camino a la iglesia o donde tú estés. Dios te quiere obrar grandemente en tu vida, porque aquí dice, el mensaje que te va a dar hará que se salven tú y toda tu familia. En la casa de Cornelio le habló un ángel del Señor que le dijo, ¿a quién? A Cornelio, envía a Jope por Pedro, porque él tiene un mensaje. Hay un mensaje que no lo tiene otro pastor, pero los pastores que tienen un mensaje de Dios, salva, transforma. Los ministros que tienen Espíritu Santo, que Dios los está usando verdaderamente, traen avivamiento a nuestra vida. Cambia. No andan cobrando, no andan exigiendo, no andan súper hostigando a la iglesia, no. Van a bendecir, llevan, no vienen a pedir ni a quitar. Y si tú les das, será por de tu corazón. ¿Cómo habrá entendido Cornelio? Dime tú, hermana, ¿cómo habrá entendido Cornelio que había que mandar a traer a este tal Pedro? Porque iban a darle un mensaje de salvación para él y su familia. ¿Cómo los habrá atendido? Es diferente atender a un hermano que trae un mensaje de Dios. Pero cuando el hermano viene a pedirte, a quitarte, a robarte, a hacerte perder el tiempo, a chismear, sí, a hablar mal de otros. Cuando vienen las personas, hermano, a hacerte pecar, eso no es de Dios. Debemos de entender eso. ¿Qué más pasó en la casa de Cornelio? Bueno, pasó que 6 hermanos fueron acompañando ¿a quién? A Pedro, no fue solo y eran de otra iglesia. Eso es lo lindo. Las iglesias hoy deben de apoyarse en lugar de tener envidia, de recelo, en lugar, hermanos, de estar molestos porque aquel sí tiene unción y yo no, porque aquel lo usa el Señor de una manera rara, dicen. Es que ese hermano hace un desorden cuando predica. Es que ese hermano, saca a las personas. Hermano, no le pongamos a nosotros el molde al Espíritu Santo. Respetemos que Dios puede obrar de diferentes maneras, pero que Dios a todos nos quiere ir dando un crecimiento, nos quiere ir levantando, nos quiere ir dando una unción, una luz, hermano, una fe que va creciendo, hasta que la gloria de Dios nos inunde y sea completa como el día perfecto. Cuando la luz alumbra aquí, no hay sombra para ni un lado ni para otro. La luz es perfecta. Dios te quiere levantar y te quiere mostrar todo lo que tiene Él para ti, para este tiempo. A Pedro lo fueron a buscar a Jope en el 11:14. Y el mensaje que te va a dar hará que se salve toda tu familia. ¡Ay, la gran! ¡Qué mensajes! ¡Qué bendición, hermano! ¿No quisieras tú que Dios salvara a toda tu familia? Claro que sí. Era un mensaje ungido. ¿Por qué? Porque no solo iba a predicar, no iba a ser un charlatán barato que cobra caro. No iba a ser una persona que iba a ir a pedirte ofrenda, ni iba a ser una persona que iba a pedirte, hermano, un hotel de 5 estrellas o a ver qué se lleva.
o a ver si tenías dinero allí para que se lo dieras con tal de él seguir haciendo la obra. Hermano, tú tienes que ver dónde el Espíritu de Dios está meneando y ahí obrar. Donde hay necesidad y está Dios, ahí suple, ahí bendice, ahí multiplica. Donde hay hambrientos, donde hay gente hambrienta, Dios hace el milagro de la multiplicación de los panes. Donde hay niños que tienen necesidad y que no van a una iglesia, ahí Dios envía el sustento. Esa es la tarea de los siervos de Dios, es la tarea de los ministros, enviar donde Dios quiere obrar, donde Dios quiere salvar, donde Dios quiere restaurar, no para que el pastor se compre un carro más caro, hermano. Si con un sencillo se puede manejar, si con un sencillo se puede ir a traer a la gente, no para darnos eso, hermano, que también no lo puede añadir, pero es hacer primeramente las cosas del reino de Dios y de su justicia. Mire qué mensaje más ungido tenía Pedro. Claro que lo fueron a buscar. Entonces dice, leo el 11:15. Yo empecé a hablarles, ya en casa, no en la iglesia, en casa. Yo empecé a hablarles y de pronto el Espíritu Santo vino sobre todos ellos. Wow, les empezó a hablar. Pero el otro ya tenía visitación de ángeles. El otro ya tenía presencia de Dios en su casa. Seguramente tenía su casa ordenada o con el deseo de que Dios les hablara más. ¿Sí o no? Así es. Entonces, dice, yo empecé a hablarles y de pronto, ni siquiera lo había pensado, porque para él iba también como en un shock. Él iba, Señor, ¿a dónde me vas a llevar? ¿Qué me estás dando? Señor, yo no he comido nunca de estos animales. ¿Qué quiere decir esta figura, esta visión? Muéstramelo. Pero no se lo mostró sino al estar ahí. ¿En dónde? En una casa. No se lo mostró, hermano, yo quiero que tú sepas, no se lo mostró sino al estar presente, al estar enfrente de Cornelio. Allí Dios, hermanos, le habló. Allí Dios, querido hermano, se comunicó. Allí Dios, querido hermano, se manifestó. Allí Dios, querido hermano, obró. Allí Dios hizo la obra. ¿De qué obra? ¿Acaso no fue una obra gloriosa la que sucedió en esa casa? Fueron llenos del Espíritu Santo, vino sobre todos ellos. Ahora Pedro lo está contando, lo está relatando, así como nos ocurrió a nosotros al principio, porque para este entonces habían pasado muchos años. Eso no fue de la noche a la mañana, eso fue, hermano, muchos años. Pudo haber sido 30 años después de que ellos recibieron, 20 años después, 10 años después, ya había pasado un buen tiempo, hermano. ¿Por qué? Porque así le agradó a Dios, así como nos sucedió a nosotros al principio, dice, y me acordé de que el Señor Jesús nos había dicho, Juan bautizó con agua, pero ustedes, Dios los va a bautizar con el Espíritu Santo. La iglesia de Dios los va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿En dónde? En las casas. También puede pasar en una iglesia, pero vamos a lo principal. Lo principal de una iglesia no es, hermano, el templo, no es ese edificio. Lo principal de la iglesia son los creyentes. Para ellos vino Dios. Lo principal de cada creyente no debe de ser únicamente la iglesia, debe de ser su casa. Como dijo Josué, yo y mi casa, no yo y mi iglesia, yo y mi casa. Tú eres responsable de tu casa, eres responsable de tu esposa, eres responsable de todo lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Sí o no? Así es. Mire, está él diciendo, se acordó de las palabras que el Espíritu Santo los iba a bautizar. Entonces pensé, dice, Dios les ha dado, leo el 17, a esta gente el mismo regalo. El Espíritu Santo es un regalo. La llenura del Espíritu Santo es un regalo de Dios, un regalo divino, un regalo celestial, un regalo santo. Es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Espíritu de Dios.
Es un regalo que nos dio a nosotros los judíos, porque creímos, mire, los judíos, pero ¿a quiénes? No a todos. A los judíos dice que creímos en Jesús el Mesías y Señor. Tú lo has creído, yo lo he creído. Tenemos, hermano, esa bendición. Tenemos ese regalo. Eso es mejor. Eso no es Santa Claus dando un regalo en Navidad. Eso es Dios dando un regalo en tu casa. ¿Qué te parece? Tienes que pedirlo, tienes que anhelarlo, tienes que desearlo. Tienes que tener una casa llena del Espíritu Santo, una iglesia llena del Espíritu Santo, un corazón lleno del Espíritu Santo, una congregación llena del Espíritu Santo, donde Dios se mueva, se manifieste. Y yo no soy más poderoso que Dios para ponerme en contra de lo que Dios ha dicho y ha decidido hacer. Esa es la postura que debemos de tener los pastores. Que no somos más grandes que Dios y que la iglesia es de Dios y que la unción es de Dios. Entonces, 18. Cuando los hermanos judíos oyeron esto, dejaron de discutir y se pusieron ¿a qué? A alabar a Dios. Ponte a alabar a Dios, hermano, en lugar de discutir. Y decían muy admirados: así que también los que no son judíos, Dios les ha permitido arrepentirse y tener vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Así que los que no son judíos, Dios, ¿por qué? Porque tienen Espíritu Santo. Leo el 19. Después de la muerte de Esteban, mire lo que hacía Pedro mientras Pablito perseguía a la iglesia. Después de la muerte de Esteban, los seguidores de Jesús fueron perseguidos y maltratados. Por eso muchos de ellos huyeron a la región de Fenicia y a la isla de Chipre y hasta el puerto de Antioquía. En todos esos lugares ellos anunciaban las buenas noticias de Jesús solamente a la gente judía. Sin embargo, algunos de Chipre y otros de Cirene fueron a Antioquía y anunciaron. Y acuérdense, ¿a dónde iba Pablo cuando iba era a camino a Damasco? Pero ya Dios estaba empezando a orar. Ya Dios estaba obrando para que Pablo también fuera recibido en una casa. Y anunciaron el mensaje del Señor Jesús también a los que no eran judíos, y Dios les dio poder y los ayudó para que muchos aceptaran el mensaje y creyeran en Jesús. Leo el 22 y con esto termino. Los de la iglesia de Jerusalén supieron lo que estaba pasando en Antioquía y enseguida mandaron para allá a Bernabé. Bernabé era un hombre bueno que tenía, ¿qué? El poder del Espíritu Santo y confiaba solamente en Jesús. ¿Qué te parece ese versículo? Aleluya. Bernabé era un hombre bueno. Mira, hermano, arreglemos nuestra casa porque Dios nos quiere visitar en la casa. Bernabé era un hombre bueno. Y así como era de bueno, así también era con su familia en su casa. Era lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es exclusividad de una persona. Dios te lo quiere dar a ti. Por eso es que las iglesias están muertas, las que están muertas. Y por eso es que las iglesias están vivas, las que están vivas. Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dijo. ¿Qué te habla el Espíritu Santo? ¿Qué te dice el Espíritu Santo? ¿Qué quieres que el Espíritu Santo te diga, hermano o hermana? ¿Qué quieres que el Espíritu Santo te diga? ¿O qué te quiere decir el Espíritu Santo? ¿Oramos? Dejamos escuela dominical. El poder del Espíritu Santo es glorioso, hermanos. Voy a quitar mi saco. Ya empecé a sudar. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú nos das.
Gracias, Padre amado, por hablarnos, Señor, en tu palabra, por visitar nuestra casa. Yo sé que tú estás aquí, Señor. Estás en mi casa, gracias. Estás en la casa de mis hermanos y mis hermanas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos porque cada uno de mis hermanos también, tu Espíritu Santo les habla y que sepan entender cuando es tu Espíritu Santo, que sepan discernir, que sepan obrar, que sepan dejarse usar, que sepan que Dios quiere llevarnos a casas para que en esas casas haya salvación para toda la familia, que va el respaldo de tu Espíritu Santo, que quieres que en esas reuniones, Señor, nos reunamos todos los que en nuestras casas te alabamos y te bendecimos. Señor, gracias, porque podemos declarar nuestra casa, casa tuya, Señor, porque podemos ver a tu iglesia como tu casa. Y así como limpiamos nuestra casa, vamos a limpiar en la iglesia donde tú llegas, a tu casa. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a los pastores en este día, en todos los lugares del mundo donde está reunida tu iglesia, los creyentes tuyos, Señor. Los que, como aquí dice tu palabra, como este varón amado tuyo, Señor, que era un hombre bueno, que era un hombre, Señor, que era bueno, Bernabé, que era un hombre bueno, pero que era lleno del Espíritu Santo. Señor, así de la iglesia que estaba en Jerusalén supieron lo que estaba pasando, Señor, en otros sectores, en otras áreas, y mandaron a llamar a Pedro. Así, Señor, que hoy se dé, que las personas que tengan esa unción y que no cobran por darla, Señor, porque tú lo regalas. Si el mismo Espíritu Santo es un regalo, Señor, solo aumenta la fe. Levántanos para la gloria de tu nombre. Nos despedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y dejamos esta palabra en los corazones para que nuestra hermana Yasmín, Areli, Sandra Núñez, hermano, que sean bendecidos, nuestra hermana Andrea Viviana, nuestro pastor Henry Maldonado, Marta Bonilla, hermanos, Gloria López y todos, el pastor mismo, Roberto Hernández, sea lleno. Más. Usan, pastor Roberto, Señor, úsalo ahí en Los Ángeles, California, usa los pastores en Guatemala, usa los pastores en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, en Colombia, Venezuela, Señor, hasta allá enviamos tus bendiciones, que esta palabra llegue a esos países donde hay gente que nos sintoniza, Señor, en toda Sudamérica, en Perú, Padre Santo, en Chile, en Argentina, en Brasil, Padre. Glorifícate, llévanos a otras latitudes, llévanos, Señor, a otros países, a los evangelistas, a los maestros, a los pastores, que podamos convivir entre las iglesias tuyas, amado Dios. En el nombre de Jesús, levanta a tus siervos, levanta a tu iglesia, y a ti te damos la gloria por todos los milagros que tu Espíritu Santo hace, que nuestro Señor Jesucristo hace, que tú mismo haces, Señor. Tuya es la gloria. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Bendigan a sus iglesias, bendigan a las congregaciones donde van, bendigan sus casas. En el nombre de Jesús.